Mis amados hermanos, gracias a Dios, hoy continuamos con nuestro estudio de Fieles en Cristo, donde estamos estudiando la epístola a Timoteo. Vamos a estudiar las otras dos epístolas también de Segunda de Timoteo y de Tito, que también son parte de las epístolas pastorales, pero el día de hoy continuamos con la lección de Fieles en Cristo en cuanto a Timoteo. Mis amados hermanos, en el primer capítulo de esta carta, vemos que Pablo fue puesto por el Señor para compartir su palabra y no fue coincidencia, no fue porque Pablo haya sido bueno. Y esto es algo muy importante y quisiera que leamos juntos desde los versículos 12 hasta el 17 y podamos ver que la única razón por la que Pablo estuvo ahí fue porque Dios quiso. Y aquí vamos a aprender algo muy importante acerca de quién Dios es y por qué Él tiene el deseo de salvar al hombre para ponerle dentro de la iglesia para servirle a Él. Dice el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada nosotros vimos lo que Pablo era y aquí en los versículos 12 vemos algo muy importante, 12 y 13, porque Pablo empieza diciendo que él da gracias al que le fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, y vimos algo muy importante cuando nosotros leímos Hechos capítulo 9 y quisiera leerlo nuevamente. En Hechos capítulo 9 y eh, los primeros versículos de este capítulo nos muestran quién era Pablo. Ahora, acompáñenme para que juntos veamos lo que Dios hizo y cómo es que eh, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, le salvó a Pablo, siendo él quien era, ¿no? Dice Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. Sí, él era perseguidor. Dice aquí en Primera de Timoteo, versículo 13, habiendo sido yo antes blasfemo, y blasfemo tenía que ver con que no creía que Jesucristo era Dios. Sí, y eso es decir una blasfemia, es decir, algo que no es verdad acerca de Dios. Eso quiere decir que Cristo no es Dios. Eso es una blasfemia. Y Pablo se pone él a sí mismo como esto, perseguidor e injuriador, y vimos estas palabras que perseguidor e injuriador hablaba de abusivo, inclusive hasta de asesino, porque tenía el deseo de matar, concedió que Esteban sea apedreado y él mismo, pues las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Pablo, quien accedió a que se lo mate. Sí.
y dice aquí, mas fui recibido a misericordia. Y esto es lo importante. Si ustedes se fijan, todas las epístolas del Nuevo Testamento que escritas por Pablo, él tiene un saludo característico. Pero en las epístolas pastorales incluye una palabra que habla acerca de misericordia. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, conmigo, fíjense cómo empieza la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si vemos la carta de los Gálatas, Pablo dijo una introducción o un saludo similar cuando dice en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cartas, tanto la carta a los Gálatas como la carta a los Efesios, fue escrito a las iglesias y fue escrito a un grupo de hermanos en una región específica, por ejemplo, Efesios en la parte de Asia Menor, en donde eran varias las iglesias que iban a recibir. Pero cuando Pablo escribe esta carta de las epístolas pastorales, hay algo que cambia. Y miren conmigo cómo ves el saludo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense en la segunda carta a Timoteo, también él dice, versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Él incluye la palabra misericordia. Miren, en Tito, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, permitió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta palabra misericordia tiene mucha importancia para que veamos cómo es que Pablo fue salvo. Sí, aunque Pablo tenía unos estudios muy buenos en cuanto a la ley, había sido enseñado por el sumo sacerdote, tenía mucho de qué jactarse, ya vimos eso, pero él todo eso lo dejó por basura porque la manera que Dios le salvó fue por misericordia, ¿sí? Y aquí nos permite ver una característica de nuestro Dios que es que surge de la pregunta, ¿cómo es que Dios puede salvar, un Dios santo, salvar a semejante fariseo pecador, ¿sí? Religioso y homicida, perseguidor, blasfemo? ¿Cómo es que Dios puede hacer? Y tiene que ver con dos cosas. Primero, por su misericordia y también por su gracia. Porque la palabra misericordia quiere decir que Dios no le dio a Pablo lo que se merece. Y Dios es así. Dios con el hombre no le da lo que se merece, que es el castigo eterno, la separación de Dios, sino que le da, en lugar de lo que se merece, le da algo que no se merece y eso es su gracia. Le da a su Hijo Jesucristo, eh, en lugar de nosotros, Él pagó por nuestros pecados y lo mismo fue con Pablo. Entonces, Pablo hace un énfasis que no solamente fue salvo por la misericordia y la gracia de Dios, sino que fue puesto en el ministerio
no porque se lo merecía, porque él mismo dice fue perseguidor de la iglesia, sino porque Dios le dio algo que no se lo merecía, y es ponerle en el ministerio para servirle a él, ¿sí? Esto es solamente posible por Dios, por quien es Él. Ahora, muy importante que Pablo dijo aquí, en el versículo 13, yo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y algo muy importante que nosotros vimos era porque no era creyente, aunque era religioso, no había nacido de nuevo, las cosas espirituales de Dios le estaban cegadas, no podía ver eso. Pero otra de las cosas que nosotros aprendemos también es que parte de la manera que como Dios trabaja es que el amor de Dios tiene que ver con la gracia y la misericordia de Él, eh, que muestran lo que, lo que Dios es, ¿sí? Que nos da lo que no nos merece, no nos da lo que nos merecemos y nos da, en cambio, su gracia, que es algo que el pecador no se lo merece, ¿sí? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos nosotros que simplemente el amor de Dios no salva a una persona, porque ahí vemos que es necesario que el hombre reciba de la misericordia de Dios, que es no darle lo que se merece, y la gracia de Dios, que es darle algo que no se lo merece, que es su vida, su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios se hizo hombre, pagó por nuestros pecados, nos dio algo que no nos merecemos. Y al creer en el Evangelio somos salvos, al creer en lo que Él ha hecho, el no darnos lo que nos merecemos y darnos su gracia, que es su Hijo Jesucristo, porque somos pecadores, ahí la persona nace de nuevo por haber creído en el Evangelio, dice Efesios 1:13, y recibe el Espíritu Santo. Sí, miren por ejemplo conmigo por un momento lo que dice Efesios 2:8 y 9. Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el versículo 4 de Efesios también vemos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el versículo 7, mire la razón por la cual nos salvó, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, y por esa razón, Pablo fue puesto en el ministerio, Pablo fue salvo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando vemos nosotros en Primera de Timoteo, versículo 13, al final, que dice que lo hizo por ignorancia y en incredulidad, aquí tiene que ver con el Antiguo Testamento también, cuando en la ley ceremonial, alguien que pecaba pecaba sin saber que lo había pecado. Cuando se daba cuenta, tenía la opción de venir y arrepentirse y presentar el sacrificio. Esto es lo que hizo Dios con Pablo, que le hizo ver que era pecador, separado de él, ignorante de Dios. Y ahí él dijo en Hechos capítulo 9, vemos que Pablo entendió eso, creyó, y ahí él, el momento que se dirige al Señor,
cambia su vida, porque él dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me percibes? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta es muy importante. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ahí está, Señor, tú, dueño soberano, Rey de reyes, eh, te mereces toda la autoridad, te mereces todo mi respeto, y yo soy de ti. Señor quiere decir dueño, quiere decir amo, ¿ya? Sí, que él creyó, sí, reconoció el principio de que podía regresar y que su sacrificio era Cristo, de que ya fue presentado, de que ahora, por lo que Cristo Jesús hizo, él fue dado algo que no se le merecía, que es el amor de Dios y la salvación. Se le fue dado la gracia de Dios, que es ser ahora un hijo de Dios, pero no solo eso, sino fue puesto en el ministerio, porque Dios en su misericordia pasó por alto el juicio que nosotros nos merecíamos, el juicio que Pablo se merecía, para que su Hijo Jesucristo sea juzgado en nuestro lugar. Ahora, miren lo que dice el versículo 14 de Primera de Timoteo, dice, por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esa palabra más abundante tiene que ver con un superlativo. Es como algo que excede todo. Y así fue lo que Dios hizo, el regalo inmerecido que Dios dio al hombre pecador al dar a su Hijo Jesucristo, fue mucho más, sobrepasó el pecado nuestro, ¿sí? Por eso Dios en su Hijo Jesucristo nos acepta, nos ve, somos de Él y para Él, ¿ya? Ahora, así que Pablo creyó, de esa manera fue salvo, y el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? La salvación es para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Él murió por todos, Él ha dado su vida por todos. Y es por fe que la persona cree en la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos abre los ojos, es el Espíritu Santo que nos muestra la verdad. Dios en su misericordia nos escogió para ser de Él, ¿sí? Y si Jesús pudo salvar a Saulo de Tarso, que era un asesino, un perseguidor, un abusivo, un blasfemo, y que él mismo dice que era el primero de los pecadores, también puede salvar al hombre hoy, ¿sí? Y nos ha salvado a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros vemos por su palabra que hemos sido separados de Dios por el pecado y que en nuestra conducta, por más religiosos que hayamos sido, éramos ignorantes de Él, pero que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y que Dios nos puso como sus hijos, no porque lo merezcamos, y nos pone dentro de la iglesia. Eso es para un pastor, ¿no? Y también para todos los que sirven dentro de la iglesia, están puestos ahí, no porque sean buenos, sino por gracia, que es dar algo que no se lo merece, por misericordia, por no darles lo que se merecen, ¿sí? Y por la paz de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para servirle a Él. Pablo sabía esto y entendía muy claramente. Miren que como Pablo, él entendía esto, no para jactarse, sino
de una manera en confianza en el Señor, él servía en la iglesia o servía en el compartir el evangelio a los creyentes, a los gentiles, compartir la verdad por el poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice primero los Corintios capítulo 15 y el versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Sí, pero dice algo muy importante en el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ya? Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Ahora, miren también lo que dice Efesios capítulo 3 y el versículo 8, cómo Pablo tiene esta actitud correcta delante de Dios, sabiendo que no es por él, sino es por Dios que estamos puestos en el ministerio. Capítulo 3 y el versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí. Muy importante. Pablo era un perseguidor, era un asesino, era un abusivo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y ahora en Cristo Jesús. Él es un apóstol, un enviado de Dios, un siervo de Él, esclavo de Jesucristo y también eso es verdad para cada creyente hoy en día. No tenemos por qué jactarnos en lo que éramos, sino en lo que somos en Cristo Jesús está nuestro valor. Y delante de Dios estamos para servirle a Él y hacer su voluntad. Miren los versículos 12 y el 16 de Primera de Timoteo. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Ese término, me fortaleció, es reflexivo, pero habla acerca de Cristo Jesús en nosotros. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la vida de Él en nosotros. Cuando Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, también crucificó al hombre viejo, a la carne, juntamente con sus deseos ahí. Y es a medida que nosotros conocemos y vemos la verdad, que también vemos que ya hemos muerto al pecado juntamente con Cristo y estamos ahora para servirle al Señor. Miren conmigo lo que dice Romanos capítulo 6 y los versículos del 6 al 11. Dice Romanos capítulo 6. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa palabra servir es como someternos como esclavos, hacernos, ponernos bajo la autoridad del pecado. Y no es posible más al creer en la verdad, porque hemos muerto juntamente con Cristo. Aunque el pecado sigue ahí, nosotros ya morimos juntamente con Cristo. Y eso es muy importante porque es así que Pablo se presenta para servir al Señor. Y dicen los versículos 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y eso quiere decir declarado justo. La palabra justificado es declarado justo. ¿Sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra considerado o consideraos es un acto de confianza en lo que Dios ha hecho, es un acto de fe, es la confianza de
que Dios ha hecho es verdad y esa es la base de mi vida. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y eso es en el considerarme muerto al pecado, vivo para Dios. ¿Sí? Ahora he resucitado, soy de Él, para servirle a Él, no a la carne. ¿Sí? Y dentro del ministerio, en Primera de Timoteo, porque habla acerca de los hombres puestos dentro de la iglesia, de hombres y mujeres creyentes que han sido llamados para ser de la iglesia, estamos para hacer su voluntad, no la nuestra, no la de la carne, sino la del Señor. Y dice ahí en el verso 16 del capítulo 1 de Timoteo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y cuando habla acerca de ejemplo, ¿sí? De los que habrían de creer, nos muestra justamente eso, que si Dios pudo salvar a Pablo, ¿sí? Que ciertamente lo puede, porque Él quiso, porque es soberano, porque es todopoderoso, porque es lleno de misericordia, porque la manera como Él trabaja es en su gracia, ¿sí? Y porque juzga el pecado como debe ser, le puso a Pablo para que sea ejemplo, y eso es decir, que no es por la religiosidad nuestra que somos salvos, sino es por Cristo Jesús. Y para cada una de las personas que cree, es salvo por la obra de Jesucristo, no por sus obras. Sí. Ahora, Pablo se convirtió en alguien que Dios usó mucho, pero aquí está la clave, que es Cristo Jesús en nosotros. Y Pablo vio eso, que no era él, sino es la vida de Jesucristo en nosotros. La gracia de Dios cambió al perseguidor en un predicador. Cambió al asesino en un ministro y misionero, un siervo del Señor y misionero para compartir, para salvar almas, para salvar a los pecadores, para salvar a los no creyentes, salvar a los perdidos. Y la iglesia de Dios ha sido sacada del mundo para ser de Él con el mismo propósito de compartir el Evangelio, no solamente de palabra, sino con la vida, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el reflejo de Cristo, de hombres y mujeres que sirven al Señor en la iglesia, que han sido puestos ahí, y Timoteo fue puesto ahí para hacer lo mismo. Que en la iglesia sea un lugar donde se enseña la verdad, donde conocemos a nuestro Dios, donde se comparte la esperanza de salvación que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Sí, él tuvo un cambio dramático cuando creyó. Fue 180 grados. No fue algo leve. Sí, fue tan grave o tanto el cambio que pasó en Pablo que la gente estaba confundida porque lo único que le conocían era como perseguidor, como injuriador, como un fariseo que que perseguía a la iglesia de Dios. Y cuando de pronto él viene a decir, no, Jesucristo es Dios y solamente por él podemos ser salvos, no sabían qué estaba pasando. ¿Sí? Ese cambio dramático lo vemos en Hechos capítulo 9, los versículos 26 al 31. Miren conmigo si pueden poner una señal en Timoteo. Y miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 26 hasta el 31. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía.
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Sí, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a casa de Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Ahora, Dios le dio este ministerio a Pablo. No fue que él recibió esto como una encomienda de hombres o de los apóstoles, sino fue Dios mismo el que le puso en el ministerio. Sí, esa misericordia es darle lo que no darle lo que se merece, y la gracia darle lo que es algo que no se lo merece, y es ponerle en el ministerio. Y Dios le puso a Pablo en el ministerio como le puso a Timoteo, como le puso a cada pastor en la iglesia local, a cada hermano que sirve en la iglesia local. Fueron puestos por Dios, no fueron puestos por los hombres. Sí, no le deben nada a los hombres, sino al Señor. Y mientras en la iglesia se estudia la palabra, la iglesia está cumpliendo con el propósito por el cual debe tener, que es ser columna y baluarte de la verdad, como dice 1 de Timoteo 3:15, que es nuestro versículo clave. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios eh, vio que Pablo era fiel, y cuando dice Pablo era fiel, no está hablando de algo en él, sino que simplemente estaba lleno de fe, y quiere decir lleno de confianza en el Señor. Eso quiere decir fiel, lleno de fe, lleno de confianza en el Señor. No es nada nuestro, es que Dios es todopoderoso. Él puede hacer cambiar una vida. Él cambió mi vida, Él puede cambiar la suya. ¿Sí? Y le fue confiado el ministerio del Evangelio. ¿Sí? Por eso, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 10 nos enseña Pablo que lo que hizo no lo hizo por su poder o por sus fuerzas, sino por la obra de Dios. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Filipenses capítulo 4 y el versículo 13 también nos enseña lo mismo. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pasar por necesidades lo puedo, porque mi confianza es en el Señor. Pasar por abundancia también lo puedo, porque para muchos la abundancia es el peor lugar donde pueden estar, porque ya tienen todo y no miran al Señor. ¿Sí? Pero aquí dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Sí? Ahora, cuando alguien obedece o cree o descansa en el llamado del Señor a servirle, Dios siempre le equipa y le capacita para la tarea a la que ha sido llamada. Y eso mismo fue lo que Dios hizo con Pablo. Eso mismo fue lo que Dios hizo con Timoteo. Eso mismo es lo que Dios hace con cada creyente que ha sido puesto a servir dentro de la iglesia. ¿Sí? Y por esa razón, el conocer a nuestro Dios, saber quién es Él, cómo Él obra, qué es lo que Él ha hecho, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Pablo no solo fue ministro, sino también un ejemplo, y eso es la prueba de que la gracia de Dios puede cambiar una vida. Si cambió la vida de Pablo, puede cambiar la suya. Ahora, el punto es, ¿estás confiando en Él? ¿Descansas o estás lleno de fe en el caminar a Él, en caminar diariamente? Si Dios te ha llamado para servirle en la iglesia local, pues es por su misericordia, no por tus méritos. Y
Y si te ha llamado para servirle a Él, es por su poder, para hacerlo en sus fuerzas, no por tu sabiduría. Por eso Dios nos puso en el ministerio, por misericordia, no porque seamos capaces, sino porque Él es capaz, porque Él puede hacerlo a través de hombres y mujeres que dependen y descansan en Él. Mis queridos hermanos, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia. Nos ha puesto para servirle y para ser de Él y vivir por su poder. Saludos, mis queridos hermanos. Si Dios permite, la próxima semana continuamos estudiando la carta a 1 Timoteo.